Shabbat Shalom, hermanitos. Me da muchísimo gusto. El día de hoy, pues vamos a estudiar la porción de la Haftará de la Parashá Sat. Recordemos que la Haftará es como esa conclusión referente a la porción que estudiamos el día de ayer. Entonces, tenemos cuidado con los micrófonos, hermanitos. Ahí está. De la porción que estudiamos el día de ayer. Esa Haftará, a diferencia de todas las demás, por lo general siempre vienen relacionadas con la porción de la Torá. En este caso parece ser una contradicción total. Vemos que el día de ayer nuestra hermanita Edith nos ministró respecto a cómo el Eterno ordenaba que los holocaustos, las ofrendas fueran llevadas al Creador. Y en esta porción vamos a ver que él mismo dice que él no pidió nada de eso. Entonces, cuando no escudriñamos la palabra, es ahí donde vienen muchos sesgos, donde decimos, bueno, se está contradiciendo. En un lado me dice que le lleve ofrendas y en otro lado que no las pidió. Vamos a ver de qué se trataba todo ello, hermanitos. Bien, obediencia antes que holocaustos. Nos dice la porción y comienza así, Jeremías 7:21, así ha dicho Adonai, Yahweh de los ejércitos, Dios de Israel, añadid vuestros holocaustos sobre vuestros sacrificios y comed la carne. Jeremías 7:3, así ha dicho Adonai de los ejércitos, Elohim de Israel, mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. Jeremías 7:22-23, porque no hablé yo con vuestros padres, ni nada les mandé acerca de holocaustos y de víctimas el día que los saqué de la tierra de Egipto. Mas esto les mandé diciendo, escuchad mi voz y seré a vosotros por Elohim, y vosotros me serán por pueblo, y andad en todo el camino que os mandé para que os vaya bien. Bien, los sabios judíos amados explican que desde un inicio nuestra conexión con el Creador era netamente espiritual. Debemos de recordar o estudiar principalmente por qué vinieron los holocaustos. Les digo, aparentemente es una contradicción si no vamos a ver todo desde un fondo. Recordemos que a través de nuestro corazón nosotros podemos acercarnos al Creador. Vemos en tiempos de Yeshua qué es lo que les reclamaba a los fariseos justamente. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. De igual manera, recordemos que el pueblo iba saliendo de Egipto. Ellos estaban acostumbrados a ver cómo los pueblos paganos se acercaban a sus dioses a través de sacrificios. El Eterno, siendo misericordioso y paciente, comienza a mostrarles cómo ellos pueden acercarse a Él, pero, vuelvo y repito, como una manera de desintoxicarse. Y es lo mismo que nos pasa a nosotros. Cuando recibimos el llamado del Eterno de comenzar a guardar sus mandamientos, el Eterno nos va llamando poco a poco, amados. No es propiamente, vaya, que de un día para otro nos desintoxiquemos del mundo. Va a haber todavía muchas cosas que traigamos del mundo que poco a poco Él las va a ir lavando, Él las va a ir quitando. Entonces, vamos a comenzar primeramente analizando el propósito de las ofrendas. Nos dice Éxodo 19:5-6, ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, ustedes serán mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. El propósito del Creador desde un principio no era propiamente que solo los levitas fueran servidores de Él, sino todo un pueblo, toda una nación santa. ¿Qué fue lo que sucedió? Sucedió de antemano pues que el pueblo cayó en idolatría. Ahora, cuando Moisés les lee estas palabras respecto a esta propuesta matrimonial del Todopoderoso de ustedes me serán un pueblo santo, recordemos que fue sellado con un pacto de sangre. Los pactos de sangre, amados, son pactos solemnes. Es un pacto muy importante. Lo vimos también que el Eterno lo hizo con Abraham, donde parte los animales a la mitad y posteriormente lo que era la membra, la dabar, el Shaddai, la gloria del Todopoderoso pasó en medio, mientras Abraham caía en un sueño. Entonces los pactos se sellan con sangre, son muy solemnes. Ahora, esto lo podemos ver en Éxodo 24:3-8, donde dice, Moisés vino y contó al pueblo todas estas palabras que Adonai y todas las leyes que les había dado el pueblo, y respondió a una voz y dijo, haremos todas las palabras que Adonai ha dicho. Es decir, una vez que les lee las palabras, las sella con sangre, ¿y qué dice el pueblo? Todo lo que diga Adonai, eso haremos. Sin embargo, nos damos cuenta que más adelante el pueblo viola ese pacto.
nos dice justamente que mientras Moisés estaba recibiendo las instrucciones para la construcción del tabernáculo, el pueblo levantó un altar colocando dioses egipcios en la presencia del Todopoderoso. Y ese altar sigue hasta hoy. Aquí está la foto, son piedras que levantó y encima colocó lo que era el becerro de oro. Recordemos que el Todopoderoso le dijo a Moisés que se hiciera a un lado. Recordemos que el Eterno se enojó tanto que le dijo a Moisés que se hiciera a un lado para destruir a ese pueblo, que él le daría inclusive una nación más grande y poderosa que la que estaba. Moisés rehusó apartarse e intercedió por el pueblo de Israel para que no fuera erradicado de la faz de la tierra. Entonces nos damos cuenta que aún así había una pena de muerte por pagar. El Eterno instituyó sacrificios que serían recordatorio de que habíamos violado ese pacto de sangre. No es propiamente que el Eterno dijo, ok, ya salieron del pueblo ya salieron de la esclavitud de Egipto, ustedes me van a traer sangre de chivos, de reses, de corderos, porque yo me complazco en ello. No fue eso, el Creador no lo ordenó desde el principio. Fue a causa de la idolatría que Él comenzó a estipular los sacrificios como un recordatorio que teníamos pena de muerte, que habíamos fallado a ese pacto. Bien, el Creador instituye sacrificios que serían un recordatorio constante de que estábamos bajo pena de muerte. Año tras año, amados, se hacían sacrificios como recordatorio de que habíamos violado el pacto de sangre, pero los animales no podían pagar la pena de muerte, por eso era necesario hacerlos cada año, o cada que pecábamos, ¿verdad? Teníamos que llevar una ofrenda, para que esa culpa que teníamos fuera expiada, pero por un momento. Ese pago de muerte debía de ser pagado por la parte infractora, es decir, por nosotros. Sin embargo, para librarnos de esa sentencia solamente había una posibilidad de que alguien que no hubiera violado el pacto se ofreciera para morir por la parte infractora. Y es ahí donde aparece nuestro amado Mesías. Renovar ese pacto, ¿para qué? Precisamente para que a través del sacrificio de Él, poniéndose en nuestro lugar, se renovara ese pacto que habíamos hecho, o que el Eterno más bien había hecho con nosotros a los pies del monte Sinai. No sé si esté mi hermanita Edith. Amén, hermanita. Gracias. Shabbat Shalom. Hermanita, ¿me podrías hacer favor de leer Hebreos 10:1, por favor? Sí, Hebreos 10, 1 al 10. Palabra del Eterno. Porque la ley... Amén. Amén. Porque la ley, teniendo meramente una sombra de los bienes destinados a venir, no la imagen misma de las cosas, nunca puede perfeccionar a los que se acercan por medio de los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año. De otra manera, no habrían cesado de ser ofrecidos, puesto que los que adoran una vez purificados no tendrían ya más conciencia de pecado, pero en ellos se hace memoria de los pecados cada año, porque es imposible que la sangre de toros y de machos cabríos pueda quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, pero me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones no quisiste. Entonces dije, he aquí vengo, oh Adonai, para hacer tu voluntad. En la cabecilla del rollo está escrito acerca de mí. Diciendo antes, sacrificios y ofrendas y holocaustos y expiaciones no quisiste ni escogiste, las cuales cosas son ofrecidas según la ley. Entonces ha dicho, he aquí he venido para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer lo segundo. En esa voluntad somos santificados por la ofrenda del cuerpo de Yeshua HaMashiach una vez y por todas. Amén. Amén, hermanita, muchísimas gracias. Amén, hermanitos. Entonces, nos estamos dando cuenta el objetivo propiamente de los holocaustos, los sacrificios, las ofrendas que el día de ayer nos ministró nuestra hermanita Edith, no era propiamente algo que quisiera el Padre. Sin embargo, hermanitos, el pueblo en general, porque digo, esto no ha pasado, más bien no pasó antes y está pasando ahora. El pueblo está poniendo la vista en los sacrificios. O sea, inclusive levantando doctrinas, amados, donde dicen que todavía los sacrificios van a continuar, olvidándonos cuál fue el objetivo de los sacrificios. No fue propiamente que el Eterno se complaciera de que estuvieran degollando vacas ni corderos. Era una manera de recordarnos que habíamos pecado y que teníamos como paga la muerte. Y esa muerte ya fue expiada por nuestro don Yeshua. Sabemos que, obviamente,
durante el milenio, amados, van a haber naciones, porque va a estar la nación, la nación Kadosh, lo que se conoce como Goy Kadosh, y las naciones. Entonces, ellos son los que todavía van a estar muriendo, enfermando, porque dice la palabra que van a tener que subir en la fiesta de los tabernáculos a adorar al rey. Entonces, ¿hasta cuándo obviamente va a cesar eso, hermanitos? Sí, obviamente cuando ya cuando venga a pasar el milenio, el juicio del trono blanco, cuando ya no haya muerte, porque dice la palabra que toma la muerte y la arroja al lago de fuego. Sin embargo, amados, vuelvo y repito, no tenemos que poner la vista en los sacrificios, menospreciando totalmente a Yeshua. Nos damos cuenta que Él fue el quien nos reconcilió, quien nos acercó. Solamente a través de su sacrificio podemos acercarnos nuevamente al Padre. Nos dice Hebreos 2:9, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Yeshua, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, es decir, Él probó la muerte para que por la gracia de Elohim gustase la muerte por todos. Es decir, todos los que estamos aquí, 47 personitas conectadas y nuestros hermanos en Facebook, debíamos de padecer la muerte. Sin embargo, gracias a que Yeshua padeció la muerte, nosotros ya no la padeceremos. Oye, Lore, ¿quiere decir que no voy a morir? No propiamente ello, sino que tendrás un reino venidero, podrás participar de la resurrección porque has aceptado a Yeshua y estás guardando o estás dentro de sus pactos. Eso es a lo que se refiere la palabra. Ahora nos dice la escritura en Apocalipsis 1, 5 y 6, y Yeshua, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Elohim, su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. De verdad que yo estoy realmente preocupada, hermanitos, porque ya van más de 3 personas que están, vaya, el Eterno nos va moviendo a todos en vaya, tenemos diferentes procesos, pero sí me preocupa realmente la doctrina que se está diseminando, donde justamente dicen que Yeshua ni siquiera va a poder ofrecer sacrificios aquí en la tierra, porque ni siquiera va a poder hacer holocaustos vaya, que solamente eso es para Leví, lo estoy parafraseando, hermanitos, perdónenme, que solamente ese servicio es para Leví, minimizando todo lo que nos dice Hebreos. Y yo me doy cuenta aquí a través de esto que nos fue llevando el Padre, hermanitos, precisamente obediencia quiero, no holocaustos, el decir, ¿y dónde está la obediencia? ¿Por qué estamos poniendo la mirada en los sacrificios netamente? Yeshua él pagó el sacrificio justamente de la pena de muerte que nosotros teníamos. A Él es todo el honor, la gloria y la honra. A Él es, amados. Ahora, gloria y honor a aquel que nos amó, nos lavó con su sangre de nuestros pecados y nos hizo reyes y sacerdotes. Este convenio, el convenio que violamos o que violaron nuestros padres, porque acuérdense que decía, este convenio es con los que están y con los que no están. Es decir, el convenio que nosotros violamos, que fue escrito en piedra, rociado y salpicado con sangre, hoy se presenta en las tablas de nuestros corazones. Segunda de Corintios 3:3, siendo manifiesto que son carta del Mesías, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el espíritu del Elohim vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. El Todopoderoso escribe esos mismos mandamientos que estaban en piedra, ahora los pone en nuestros corazones. Y de igual manera son rociados a través del sacrificio de Yeshua. Entonces tenemos que comprender que ese sacerdocio que nos dice Hebreos, que es un sacerdocio aún mayor, nada tiene que ver con Leví. La palabra misma lo dice, amados, cambiado el sacerdocio, es necesario un traspaso de ley. Sin embargo, ahorita se le está dejando la autoridad a Leví, que porque es perpetua, y digo, debemos de comprender hasta qué punto. La idea no es que solo Leví fuera sacerdote, la idea es que todo su pueblo fuera servidores del Altísimo, amados. No solamente Leví. ¿Y cuál era el objetivo de los sacrificios? Los sacrificios eran justamente para expiar la muerte, y una vez que el cuerpo es regenerado, que eso va a ser en la primera resurrección,
para nosotros ya no es necesario ejercer sacrificios. ¿Por qué? Porque ya no gustamos de la muerte, lo dice Apocalipsis. Ellos ya no gustarán de la segunda muerte. Los que participen en la segunda resurrección, ellos sí, porque ellos van a ser enjuiciados en el trono blanco. Bien, comprendiendo entonces qué objetivo tenían los sacrificios, vámonos y regresemos a tiempos de Jeremías. En tiempos de Jeremías, amados, había una corrupción no solamente del sacerdocio, sino también por parte del pueblo. El pueblo estaba comenzando a adoptar los sacrificios o las ofrendas como un método de transacción. Es decir, yo peco y pues llevo mi corderito para expiar mi pecado. O cuánto, a ver, quiero adulterar, ¿cuánto llevaré? A veces hasta decían, ay, ¿cuánto ha de haber pecado ese que trae casi toda la casa, ¿no? O todo el rebaño. Entonces, se utilizaba mucho eso. Y no es diferente a lo que vivíamos en las religiones. Por lo menos los que conocen la Iglesia Católica, se dice mucho eso. Peco, mis 3 Aves Marías, mis 4 Padres Nuestros y listo, vámonos. Eso es lo que la naturaleza del ser humano, comenzar a utilizar lo que el Eterno había dado como un método de acercamiento a Él, ya prácticamente como una transacción. Por eso es que vemos que comienza y los versículos más abajo dice, en 1 de Samuel dice, obediencia quiero antes que holocaustos. ¿De qué me sirve, amados, yo ponerme a, no sé, a dar de comer a los menesterosos o ponerme a bailar, a exaltar, si por acá estoy mintiendo, si por acá estoy haciendo cosas que no le agradan al Creador, estoy insultando, no estoy respetando a mi esposo o a mi esposa, les grito a mis hijos? ¿De qué sirve todo ello? ¿El Eterno se agradará de que le estemos elevando holocaustos si nuestro corazón no está bien con Él? Preferible es obedecerlo. Él prefiere 1000 veces, amados, que lo obedezcamos a que, no sé, que yo le dé de comer a 100 personas. Él prefiere 1000 veces que lo obedezcamos. No estoy diciendo que es una cosa u otra. Estoy diciendo que no pretendamos comprar al Eterno ni sobornarlo. Porque eso es lo que hacíamos en las religiones y eso es lo que hacían en tiempos de Jeremías. Dice la palabra Jeremías 7:2-16, ponte a la puerta de la casa de Adonai y proclama allí esta palabra y di, oíd palabra de Adonai, todo Judá, los que entráis por esta puerta para adorar a Adonai. Es decir, se puso en la mera entrada del templo. Así ha dicho Adonai de los ejércitos, Elohim de Israel, mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. No fiéis de palabras de mentiras diciendo, templo de Adonai, templo de Adonai, templo de Adonai es este. ¿Qué es lo que decía la gente? Estamos aquí, ya entramos, ya nos santificamos, aquí mora el Todopoderoso, pero entraban llenos de corrupción. Y es lo mismo que hemos exhortado en esta congregación. ¿De qué manera tú te presentas cada Shabbat? ¿De qué manera tú dices, yo quiero recitar el Shema Israel? ¿Te presentas de una manera adecuada delante del Creador? Ojo, no estoy diciendo que no te equivoques, todos pecamos y todos los días, pero hay de pecados a pecados, amados. Yo puedo enojarme, airarme y después decir, chispas, ¿por qué lo hice? ¿Por qué? Porque estoy batallando con mi naturaleza caída. Pero será lo mismo ese pecado a un pecado de fornicación, a un pecado de adulterio, a un pecado de drogadicción, a un pecado de alcoholismo. No es lo mismo, ¿verdad? Es muy diferente. Entonces, ¿de qué manera yo me vengo a presentar o de qué manera yo proclamo el nombre del Altísimo? Y eso es lo que pasaba en tiempos de Jeremías. La gente se presentaba, nos va a decir más abajo qué es lo que hacía el pueblo. Dice, pero si mejoran cumplidamente sus caminos y vuestras obras, si con verdad hicieran justicia entre el hombre y su prójimo. El Sanedrín, o lo que era el lugar, los jueces donde se llevaban, estaba corrupto. ¿Qué es lo que sucedía? Pagaban por testigos o testigos falsos. Dice, si haces justicia entre el hombre y su prójimo, no oprimes al extranjero. Estaban oprimiendo a los extranjeros, a los huérfanos. Aguas con meterse con los huérfanos. El Eterno, si por alguien pelea y muchísimo más, es por los huérfanos y las viudas, con los más vulnerables.
al huérfano, a la viuda, ni en este lugar derraman sangre inocente. ¿Cuál era esa sangre inocente? La de los animalitos. Yo voy, adultero, peco y ya después llevo mis 2 vacas. Vámonos, ya estoy limpia. Ya me dijo el sacerdote que ya me puedo ir, que ya estoy limpia. Así estaban utilizando los sacrificios. Dice, y no priven al extranjero, al huérfano, a la viuda, ni en este lugar derraman sangre inocente, ni andan en pos de dioses ajenos para mal vuestro. En tiempos de Jeremías, la gente idolatraba mucho a la luna, al sol, a las huestes celestiales, a todo lo que podemos ver como el ejército celestial, las señales de los cielos, toda esta parte la idolatraban. Y de igual manera a la reina del cielo. Vemos más adelante que también dice, y me provocan a ira haciendo pasteles, tanto los hijos como las esposas, como el marido, me provocan a celo, me provocan a ira haciendo pasteles para la reina del cielo. Y podemos decir, yo no hago nada de eso. Pero ayer lo decía Edith, ¿qué tal el ego? ¿Qué tal estamos de yo esto, yo lo otro, yo aquí, yo allá, mis hijos esto, mis hijos lo otro, mi familia aquí, mi familia allá, fotito aquí, fotito allá? ¿Qué tal estamos idolatrándonos? Podemos caer en idolatría bien sencillo, amados, bien sencillo todos. Entonces, ese era el pecado del pueblo. Todo esto que Jeremías les menciona, y dice la palabra, dice que si se apartan de ello, los hará morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. He aquí vosotros confiáis en palabras de mentira que no aprovechan. Hurtando, o sea, la gente robaba, mataba, adulteraba, juraba en falso, incensando a Baal y andando tras dioses extraños que no conocieron. Dice la palabra, vendrán y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, y dirán, librados somos. Era lo que hacía el pueblo. Ya traje mi ofrenda, librada soy, para seguir haciendo todas estas abominaciones. Ya el siguiente año vengo y otra vez pido perdón. Y nosotros nos tenemos que preguntar eso, amados. ¿Alguna vez ha pasado por nuestra mente decir, es que es una mentirita? Elohim conoce mi corazón. ¿Se vale decir eso? Pues es que soy carne, pues. ¿Se vale decir eso? ¿Qué tanto es tantito? ¿Se vale decir eso? Pues llegué a la mitad de Shabbat, pues el Eterno sabe. ¿Se vale decir eso, amados? La palabra es dura y esta es una de las porciones más difíciles de escuchar, porque nos confronta a todos. Dice, vendrán y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, y dirán, librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones. Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. He aquí que también yo lo veo, dice Adonai. Yo lo veo, amados, ¿no les aterra eso? ¿Que el Eterno los ve? Y los aterra me refiero cuando pensamos que qué tanto es tantito, que me voy a ocultar. ¿Hay lugar que no pueda ver el Eterno si ante Él nuestro corazón está desnudo? ¿Quién dijo esas palabras, amados? Cueva de ladrones delante de vuestros ojos. Yeshua. Así es, hermanita. Yeshua. ¿Por qué? Porque también el Sanedrín estaba corrupto en ese momento. Entonces, andad ahora en mi lugar en Silo, donde hice morar mi nombre al principio, y ved lo que hice por maldad de mi pueblo Israel. Ahora pues, por cuanto vosotros habéis hecho todas estas cosas, todas estas obras, dice Adonai, y aunque os hable desde temprano y sin cesar, no oísteis, y os llamé y no respondiste. Es decir, el Eterno nos está diciendo a través
de las personas, porque en tiempos de Jeremías, pues era Jeremías, era el profeta, 21 años estuvo predicándoles que se arrepintieran y no escucharon hasta que vino Nabucodonosor. En este día, ay, es que Edith ya va a empezar con lo mismo, es que no entiende, es que no comprende mi situación, no, es que lo mío es diferente. O es que Pablo no conocía mi situación y se le olvidó escribir sobre mí, porque eso también lo hemos oído, que Pablo se olvidó de escribir sobre mi situación. Y cuántas cosas más nos queremos justificar en nuestro perverso corazón, amados, porque lo dice Jeremías, nuestro corazón es perverso. Entonces el Eterno nos habla a través de todos, hermanitos. ¿En qué radica la diferencia en escuchar Shema? Que ya sabemos que Shema no solamente es escuchar, es obedecer. Y es ahí donde tenemos que quebrarnos, porque va a haber cosas que no nos van a gustar. Sin embargo, como dice la Escritura, obediencia quiero, no quiero holocaustos. Ayer mencionaba Edith un ejemplo, ¿no? Referente a, ok, hoy no guardo Shabbat, pero hoy voy a ayunar. ¿Se complace Adonai de ese sacrificio? Él se complacería más de guardar Shabbat. Entonces, realmente es bien importante para el Creador la obediencia, hermanitos. Nos vamos dando cuenta que Él no ordenó estar matando a corderitos inocentes, a palomas inocentes, a vacas inocentes. ¿Qué culpa tenía? Nada más nuestra perversidad, nuestra necedad, hermanitos, de querer seguir andando en pos de nuestro corazón. Dice la palabra, versículo 14, haré también a esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. Ojo, las personas confiaban en el templo. Era así como que, templo de Adonai, templo de Adonai. Ya eran como que yo entraba ahí y ya me volvía santa, porque es templo de Adonai. Vemos que en tiempos de Yeshua también pasaba, cuando Yeshua les dice, derriben esto y en 3 días lo levantaré. ¿Y qué hicieron los fariseos? Se escandalizaron. Como dice que el templo, porque el templo era el templo. Pero nos damos cuenta que estaba lleno de lepra. Y por eso fue destruido, porque eso lo dice el libro de Levítico. Dice, haré también que esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, en la cual ustedes confían, y a este lugar que di a vosotros y a vuestros padres, como dice Asilo, os echaré de mi presencia, como eché a todos vuestros hermanos y a toda la generación de Efraín. Recordemos que en tiempos de Jeremías ya no estaba Efraín, ya había sido exiliada, las 10 tribus. Tú pues, no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, ni me ruegues porque no te oiré. Estas palabras son bien fuertes, amados. Inclusive como que difíciles de digerir, ¿no? Porque ¿cómo el Creador me pide que ya no ore? Y lo que quiere transmitir, o lo que nos quiere transmitir el Creador es que cuando Él toma una decisión, o cuando ya Él dice a ese punto, ya no ores, es porque ya su decisión es irrevocable. Ya hemos estudiado con anterioridad que a través de la tefilá, de tefilá y arrepentimiento, decretos que el Eterno ha dado pueden revertirse. Ahí vemos a Nínive. Dijo que iba a ser destruida y como los vio arrepentidos, revirtió su decreto. En este caso dijo, ya no ores más. No te voy a escuchar. Me hables lo que me hables, no te voy a escuchar. Y estas son situaciones en las que como creyentes, hermanitos, tenemos que tener mucha madurez espiritual. Porque si escucharan ustedes a un líder decir, ya no ores por Juanito Pérez, no hombre, se lo acaban, pero le dicen hasta de lo que no, porque eso pasa, amados. Sin embargo, nos damos cuenta dentro de la Escritura que hay ocasiones donde se debe de tener también ese celo y mucho discernimiento, porque también el corazón te puede engañar. Pueden haber sentimientos involucrados y ahí ya no está bien. Por eso les digo, requiere de una madurez espiritual tremenda, que esa la va dando el Padre conforme también se la vayamos pidiendo y la vayamos buscando. Entonces, nos damos cuenta que la tendencia humana es creer en lo físico, es poner tu confianza en lo físico. Por eso les digo, ahora me sorprende tanto personas, hermanitos,
enseñando que el sacrificio y ni Yeshua va a poder hacer sacrificios porque eso es para Leví, o sea, cosas que yo digo, qué locura. El ser humano tiende a confiar en lo físico, en lo que vemos, como los israelitas confiaron, ¿se acuerdan? En el arca del pacto. No nos fiemos de un templo construido con manos de hombre. Por ejemplo, de igual manera se ha levantado ahorita mucho la doctrina de que se va a construir un tercer templo. Y cuando se construye el tercer templo, ustedes van a ser engañados porque son antisemitas. Amados, nosotros somos piedras de ese templo. Ese templo se está levantando ante nuestros ojos. ¿Por qué? Porque la amada casa de Judá, ¿en qué tiene puesta ahorita? Así piensen ahorita en la amada casa de Judá y en qué tienen ellos puesta ahorita su confianza. En la puerta norte, la llegada de su Mesías. Ajá, pero también tienen puesto, ¿se han dado cuenta cómo idolatran el muro de los El lamentos? muro de los lamentos. El muro de los lamentos Sí. para ellos es así como que tú ora para allá y toca el muro y no, y cosas maravillosas van a pasar. Es decir, somos muy dados a ver. Y no estoy diciendo que la tierra propiamente no importe, por supuesto, son dos testigos, celestial y terrenal. Sin embargo, ¿cuál es más poderoso, amados? Un templo que va a ser levantado, el llamado tercer templo que va a ser levantado por manos de hombre, o este que se está levantando, amados, a través del Ruach, a través del Espíritu, porque hoy en día hasta las mismas congregaciones que se están levantando se les quiere quitar la autoridad, amados, que tienen. Nadie, amados, y esto de verdad que me duele y me conmueve muchísimo, nadie, amados, ningún ser humano tiene el poder de yo decirle a Edith, guarda los mandamientos y que por mí ella los guarde. Nadie. Si Edith viene y me dice, guarda los mandamientos y yo los guardo, ¿por quién fue, amados? Por el Del Todopoderoso. Padre, del Ruach HaKodesh. Por el Ruach. Entonces, el venir ahorita y decir todas las congregaciones no son, no tienen la autoridad, o sea, pero entonces, ¿dónde está el Padre? ¿Dónde está el Ruach HaKodesh que está operando? Por eso les digo, queremos ver un templo, un tercer templo físico, pero ese templo ya se está levantando y de ese templo todos ustedes son piedras vivas. ¡Aleluya! Cuya piedra angular, aleluya hermanita, cuya piedra angular es Yeshua, y si no tienes a Yeshua no tienes nada. Y es lo que ocurrió en tiempos de Jeremías, templo de Adonai es esto, templo de Adonai, y así van a decir la amada casa de Judá, templo de Adonai es esto, templo de Adonai es esto, sin saber que ese templo ya se está levantando ante sus ojos, digo, Yeshua siendo la cabeza de ese templo. Entonces realmente es bien triste, hermanitos, bien triste que como seres humanos pues no aprendemos. Bien, un minutito, sí es aquí. Ok, el pueblo comenzó a utilizar los sacrificios como método de transacción. Peco y llevo una ofrenda grande. Mateo 23:26, ¿qué les dice Yeshua a los fariseos? Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato para que también lo de afuera esté limpio. Es decir, se vestían hermosos, se ponían los tzitzit más largos, las filacterias más gruesas, ¿para qué? Para aparentar, para que a los ojos de las personas dijeran, wow, qué santo es. Sin embargo, como dice Yeshua que estaban, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres. Es lo que vuelvo y repito. ¿De qué nos sirve, amados, estar aquí? Amén, aleluya, vamos a bailar. Y cuando apago la computadora, me voy a hacer pecados abominables. O insultas a tu esposa, o insultas o le faltas el respeto a tu esposo, o mientes, o cualquier otra cosa. Podemos cometer muchas injusticias. ¿De qué me sirve?
parecemos justos, ¿no? A los ojos, digo, nuestra comunicación es netamente virtual, pero virtualmente parecemos justos, ¿no? Pero del Creador nadie se burla. Y ayer lo mencionaba mi hermanita Edith. ¿Qué es lo que sucede después? Viene pobreza, vienen enfermedades, vienen situaciones a nuestra vida y ¿qué decimos? El Eterno me está probando. No, amados, seamos sinceros. Yo se los he dicho porque a veces me dicen también, oye hermanita, pero estaba Job, porque también eso no lo podemos desestimar. Estaba Job, sí, amados. Job era Kadosh, era santo, y sí, el Eterno trabajó con su fe. Y yo les digo a cada quien y me lo digo a mí, si tú haces una reflexión de tu vida y dices, a ver, yo estoy en orden con el Creador, si tu respuesta es sí, gloria al Padre, gózate en las aflicciones porque Él está trabajando tu fe, porque eso también es. Pero si no estás en orden con el Creador, si estás mintiendo, si estás haciendo cosas abominables o al oculto, no digamos, como ya dice aquí Jeremías, ¿no? Esta parte de, pues ya vamos ofrenda y ya no pasa nada. Entonces, reflexión de cada uno, amados. Acuérdense, la palabra es una espada, corta, duele, sin embargo, también redarguye, también venda, también sana, porque el Creador hace eso. Primero nos tritura y después nos sana. ¿Por qué? Porque solamente a través de la aflicción, amados, es como nosotros podemos ser humildes, reconocer y decir, sí es cierto, la he regado en esta situación. Entonces, dice, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque edifican sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad a la medida de vuestros padres, serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparán de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas. Yeshua diciéndole a los fariseos, amados, que les va a mandar profetas, sabios y escribas. Y hoy, ¿qué nos dicen a todos aquellos que estamos enseñando? ¿Que con qué autoridad enseñamos? ¿Que quién nos dijo? Que no somos ni sacerdotes, ni pastores, que solamente eso le corresponde a Leví, no a nosotros. ¿Es eso correcto, amados? ¿Qué es lo que dice la palabra? Envío profetas, sabios y escribas. ¿Puede un judío, y no estoy diciendo con esto, amados, vuelvo y repito, aquí ya todos somos maduros, no es antisemitismo, yo amo a mis hermanos de casa de Judá, lo he dicho muchas veces, yo aprendo un montón de ellos, pero esta parte donde estamos poniendo más a Judá antes que a Yeshua y el poder de las promesas del Creador, es ahí donde se empieza a desvirtuar todo. Y es donde las personas empiezan poco a poco a dejar a Yeshua. Yo he visto, amados, estos ojos lo han visto, no me lo han contado. Personas que comienzan primeramente negando que Yeshua es Adonai. Después niegan que Yeshua sea el Mesías. O sea, para al final llegar y negar que Yeshua sea el Mesías. O sea, ese es el proceso. Al final terminan abandonando completamente a Yeshua. La palabra es clara. Yeshua les está diciendo a los maestros de la ley. A los maestros de la ley, aquellos que estudiaban Torah desde el vientre de su madre. Yo envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a uno mataréis, crucificaré y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguirán de ciudad en ciudad, para que vengan sobre vosotros toda la sangre justa que ha sido derramada sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, el hijo de Berquías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Entonces vemos esta situación se daba desde tiempos de Jeremías y en tiempos de Yeshua también, amados. Ya estaba corrompido. De igual manera, hoy en día se le quiere dar una autoridad legal al Sanedrín. Amados, el Sanedrín estaba puesto, o en tiempos de Yeshua estaba Anás y Caifás.
Anás y Caifás fueron puestos por Roma. ¿Se estaba siguiendo la voluntad del Creador, amados? No. No. No, ¿no? Para no, nada. No, la ese, voluntad ese del hombre sacerdocio estaba tampoco. completamente corrompido. Por Corrompido. eso, de hecho, Yeshua dijo lo que dijo a la higuera, ¿cierto? Hablando justamente del sacerdocio. Así es, amados. Entonces, amén, hermanitos, muchas gracias. Entonces, es esta parte, hermanitos. Nosotros, como creyentes, debemos pedir mucha sabiduría al Creador, mucha sabiduría. Sabemos de antemano que la palabra dice que nos consideremos los más pequeñitos, los más pequeñitos. Entonces tenemos que pedir mucha sabiduría al Creador para que nos ayude a caminar en su palabra en estos tiempos. Recuerden que Babel es un espíritu que viene desde tiempos de Nimrod. Y Babel, que significa confusión. Entonces tenemos que estar en todo momento meditando de mañana, tarde y noche en la Biblia. Ayer lo mencionamos. Oye, hermana, es que ve lo que Pedrito publicó. Ya me confundí. Ok, ¿y qué dice la palabra? Ah, no, pues no sé. O como ahorita, vuelvo y repito, a mí me pasa, no estoy ni señalándonos ni nada, porque yo lo señalo y miren, 3 deditos me están apuntando a mí. O como ahorita, ¿estudiamos la porción? No, pues no, se nos pasa, ¿no? ¿Por qué? Porque es más fácil que nos la expliquen. Y está bien, amados, está bien. Les digo, yo comprendí muchas cosas hasta que me las explicaron. Yo las leía y no entendía nada. Hasta que me las explicaron, decían, ah, ya voy entendiendo. Sin embargo, sí tenemos que leerla. Entonces, el ser humano, hermanitos, nuevamente, pues estamos regresando como Egipto, poniendo su confianza en lo que ve, quitándole el poder al Altísimo, esperando el tercer templo, pensando vaya. Goliat, por ejemplo, recordemos que los filisteos confiaban en él. ¿Y qué sucedió? Terminó siendo derrotado por David. ¿Recuerdan la pelea cuando el pueblo de Israel iba a pelear contra los filisteos? El sacerdocio de Elí el sacerdocio en ese entonces que estaba Elí, sus hijos, estaba totalmente corrompido. ¿Y qué vamos a decir? ¿Es que de manera legal ellos? Sí, sí eran ellos, pero murieron ellos y todo el pueblo. ¿Por qué? Porque el pueblo cayó. Se vale decir que pues Elí y sus hijos serían los únicos que pagarían, porque ellos eran los responsables. No, ¿verdad? Pagó todo el pueblo. Porque se contamina, porque el pecado, amados, debemos de comprender que el pecado es lepra, y la lepra se contagia. Por eso es que el Eterno mandaba a Moisés que tuviera mucho cuidado que dentro del pueblo no hubiera pecado. Porque si hay pecado, amados, pecados graves, vuelvo y repito, o sea, idolatría, fornicación, borrachera, adulterio, todo lo demás que nos dice respecto a las obras de la carne. Si hay pecado, esa persona puede contaminar a más personas. Y es cuando las personas responsables en Eso no tengo. Amén, hermanitos, tengan cuidado con su micrófono. ¿Me habla hermanito Israel? Amén, se liberó el micrófono. Entonces tenemos que cuidar todo ello y cuidarnos también nosotros, obviamente, ser responsables, hermanitos. Porque mi pecado no solamente me va a afectar directamente a mí, sino afecta a mi familia, afecta a mis hijos. En el caso de los varones afecta a su esposa y a sus hijos. En el caso de las mujeres afecta al esposo, también a los hijos. O sea, afecta. El pecado no solamente es personal, sino contamina. Entonces nos damos cuenta que aquí ellos tomaron el arca del pacto, es decir, lo que vieron, vamos a llevarnos el arca del pacto, ahorita ganamos, todo súper bien. ¿Y qué fue lo que pasó? Les dieron, pero una paliza. Mataron a Elí, mataron a sus hijos, mataron al pueblo, se llevaron aparte el arca. ¿Por qué? Porque el Creador no estaba morando ahí. Porque Él no mora donde hay desobediencia. Por eso es importante que estemos en obediencia, más que llevarle ofrendas y sacrificios, obediencia.
Y eso es lo que valora más el Creador y eso es lo que nos cuesta más a todos. ¿Por qué? Porque nos hace confrontarnos, va contrario a nuestros deseos. El templo, ¿qué es lo que le dicen a Yeshua? Marcos 13, 1, 2. Saliendo Yeshua del templo le dijo uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y edificios. Yeshua les respondió y les dijo: ¿Ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. O sea, ¿qué? ¿Por qué? Porque se enseñaba, o sea, poner la confianza en el templo propiamente. Como ahora se pone la confianza en los sacrificios, como ahora en un hombre, como ahora y como siempre va a pasar, poner la confianza en algo que se ve y no en lo que no se ve. ¿Y cómo yo pongo mi confianza en algo que no se ve? Orar al Padre, amados. Muchos preferíamos, a lo mejor yo voy con mamá y le digo: oye, ¿sabes qué? Tengo una situación así, pues ayúdame, ¿no? Es una respuesta inmediata. Ella me da la ayuda inmediata y ni siquiera lo estoy consultando con el Creador. ¿Cuál es algo que no se ve? Irme a mi cuarto, entregarle la situación al Padre, exponerla. ¿Sabes qué, Padre? Mira, se está presentando esta situación, me siento así, te la entrego, porque yo no sé cómo solucionarla, te pido que me des sabiduría, te pido que me des discernimiento y que seas tú acomodando, sacando a la luz, que seas tú, Padre. Y cuando tú tomas el tiempo de esperar a que el Creador opere, eso es poner la mirada en las cosas aún mayores que piedras, que un gigante, que el arca del pacto. Porque acuérdense que Pablo dijo: todo es sombra, amados, de lo celestial. Si lo que nosotros vemos fue con gloria, ¿cuánto más lo celestial es? Si es tan solo sombra, es algo pequeñito, ¿cuánto más lo que viene? Entonces tenemos que aprender, hermanitos, primeramente, la obediencia. Segundo, a confiar más en el Creador, aunque parezca que no está obrando, aunque decimos, pues todo sigue igual, yo oro y no pasa nada. Pídele que te revele si hay algo que está estorbando tu tefilá. Porque a veces pasa que hay cosas que estamos actuando que no son agradables a los ojos del Creador, y cuando vemos que la tefilá, o sea, como que no está siendo recibida, tenemos que orar y pedirle: Abba, muéstrame qué es lo que hay en mi vida que está estorbando y yo lo cambio. Y Él se los muestra, amados, se los muestra. El problema es que queremos que nos responda ya. Y a veces Él tarda un día, a veces tarda una semana, a veces 21 días como Daniel, a veces un año, a veces 12 años como en el tiempo de José, que estuvo encarcelado. La escritura dice 2 años, ¿no? Pero la tradicional menciona 12 años por cada tribu. 2 años, vamos a decir lo que dice la escritura. Pero nosotros pedimos y como no vemos en una semana, ya, no. Voy a hacer las cosas como yo crea. No, tenemos que esperar a los tiempos de él, hermanitos. Tenemos que esperar a los tiempos de él. En 1 Samuel 15, 22, 23 vemos un ejemplo clarísimo. Recordemos esta escena donde justamente el profeta pues va con Saúl y le profetiza pues que el Eterno ya lo había desechado. ¿Por qué? Porque lo desobedeció. Él le había dicho primeramente que matara a todos los amalecitas, que no se quedara con nada de lo que, del botín, el despojo de guerra, y lo desobedeció. Después, cuando justamente van a pelear contra los filisteos, Samuel le dice: yo voy a venir. Y como se tardó, vuelvo y repito, no hay cosas que se salgan fuera del control del Creador. Obviamente no se tardó, iba a llegar en el momento que tenía que llegar, pero él estaba probando a Samuel, para que Samuel mostrara. El Eterno ya sabía cómo iba a reaccionar, pero más bien la prueba era para Samuel. Entonces, ¿qué pasa? Se tarda un poquito más del tiempo estipulado, se desespera Saúl, y él empieza a elevar holocausto cuando no le correspondía a él. Cuando en ese entonces no había llegado Yeshua. Volvemos y repetimos. Entonces nos damos cuenta, amados, que eso trajo desobediencia, eso trajo
Cuando nosotros desobedecemos al Creador es como si pisoteáramos su nombre, amados. Así de grave es, porque lo dijo Samuel, inclusive ayer lo platicamos, es como si hiciéramos pecado de idolatría, la rebeldía. Primera de Samuel 15, 22, 23. Y Samuel dijo, se complace a Adonai tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca su palabra. Por favor, mami, muchas gracias. Como en que se obedezca a las palabras de Adonai. Se complace el Eterno en que le eleves la tefilá más hermosa, en que le recites el salmo más hermoso, en el que prepares los panes más exquisitos, en que lo obedezcas. Gracias. En que lo obedezcas, en que no mientas, en que no robes, en que no adulteres, en que muchas cosas. No, él prefiere obediencia. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación, es decir, cuando tú ya viste que estás equivocado y sin embargo decides seguirlo haciendo. Por cuanto tú desechaste la palabra de Adonai, él también te ha desechado para que no seas rey. Fuimos comprados como reyes y sacerdotes. Él nos puede desechar, amados, si seguimos sin obedecerlo. Él es paciente. Él es paciente. Pero llega un punto donde su paciencia tiene un tiempo fijado, no un límite, porque Él es ilimitado, pero sí un tiempo fijado, porque no puede rebasar más su misericordia que su justicia. La obediencia es una de las virtudes más importantes que podemos cultivar. Es la actitud de seguir las normas y los principios que nos guían día a día. La obediencia nos ayuda a controlar nuestras acciones, nuestros impulsos y nos muestra el camino hacia el bien. Eso es tener dominio propio, ¿verdad? ¿Y cuánto nos cuesta a todos? Empezando por mí. Cuando digo, ya no me voy a enojar, ya no voy a hablar, ¡pum!, lo primero que hago. Hasta parece como que el Eterno dice, ya no lo vas a hacer, vamos a ver si es cierto, y te pone en una situación. Decía un judío, decía, el Eterno es así, lección aprendida, vamos a ver si es cierto. O lección conocida, lección aprendida, vamos a ver si es cierto, y te pone en una situación y así pasa. La obediencia nos muestra un corazón humilde y dócil. Ayer decía Edith que cuánto le costó, ¿no? El poder comprender su rol como esposa. Y claro, porque venimos de un mundo con una influencia tremenda donde le dan un poder a la mujer. No, la mujer tiene su lugar y bien hermoso, su compañera de vida, su cabeza, el varón. Pero ojo, varones, que el varón esté sometido al Creador, porque también por ahí hay de, tú me tienes que obedecer, ajá, pero él no obedece a Yeshua, se corta, no hay legalidad ahí. Entonces tiene que haber un orden. Entonces, cuando nosotros obedecemos, nuestro corazón es humilde, es dócil, es un acto de entrega y sometimiento al Todopoderoso. Es poner nuestra voluntad a un lado y seguir lo que Elohim nos dice. Y es esa voluntad, ¿verdad? Cuando el Padre te dice, no hagas la shonjará, ¿y qué pasa? ¿No? La lengua, y ahí va uno y habla chispas, y hable. Es poner mi voluntad al lado y es bien difícil. O no mientas y de repente te ponen en una situación de, pero es que si no miento, se va a soltar un pleito. ¡Pum! Y mientes. O no te enojes, ¿no? Y ahí vas y hasta buscas el pleito. Entonces hay muchas cosas, hermanitos, que tenemos que ir practicando. No es que esto se logre de un día para otro, se practica. Acuérdense que vimos las dos naturalezas de las personas, la inclinación al bien y la inclinación al mal, la espiritual y la terrenal, o la carnal. ¿Cuál va a ser la que más se va a sobresalir en ti? La que tú alimentes. Si eres contencioso, la carnalidad. Si eres mentiroso, la carnalidad. Si adulteras, la carnalidad. Y va creciendo tu carnalidad y tu espiritualidad va menguando. Pero sí,
No contestas mal por mal, sino contestas bien por mal. Si obedeces al Creador, si guardas Shabbat, si amas a tu prójimo, si no hablas contra tu prójimo, no para un bien, acuérdense, la idea siempre es edificar, pues tu espiritualidad va creciendo y la carne va menguando. Entonces tenemos que ver qué estamos alimentando más. ¿Qué somos, corderos o cabras? Dentro del pueblo se sigue viendo cabritos, hermanitos, cabritos de verdad. Y es difícil. Yo se los platico, se los digo desde la experiencia, no desde la victoria. Cuando yo llegué a Arca de Salvación, yo llegué con un espíritu así de, yo sigo a Yeshua, yo no sigo a hombres, para mí no hay pastor, no hay líderes, mi líder es Yeshua. Yo llegué así, hasta que el Eterno después de un año pues me mostró que no, que el Eterno dispone de autoridades en donde levanta congregaciones y tenemos que aprender a someternos a ellos. Oye, pero me voy a someter a todo lo que digan. El filtro siempre es la palabra, hermanitos. Vuelvo y repito. Cuando la autoridad va acorde a lo que dice la palabra, gloria al Padre. Dice la palabra que hasta oren por ellos, porque ellos van a dar cuentas de ustedes. Cuando son, pues cuando ya se empieza a corromper, se empieza a desviar, cuando ya se involucran las ganancias deshonestas, cuando ya se involucran intereses personales, cuando se empieza a manipular la escritura con un fin personal, es ahí pues donde más vale apartarse. La obediencia nos demuestra un verdadero amor y respeto a Elohim. Eso es pieza clave, hermanitos. Cuando mentimos, cuando robamos, cuando adulteramos, cuando... perdón que repita esos pecados, pero digo, ahorita hay muchos, nada más que ahorita son como de los que más se me acuerdan, ¿no? Pero cuando peleamos, cuando nos ensoberbecemos, cuando a ver quién sabe más, yo aquí sé más, déjame, te explico. Eso es orgullo, eso es ego. Eso es no tener amor ni respeto por el nombre del Altísimo. Acuérdense, hermanitos, que cuando nos dan la bendición arónica, portamos el nombre del Altísimo en la frente. Tú eres el representante del Eterno aquí. Todo lo que tú hagas es como nuestros hijos. Nuestros hijos son o más bien nos representan de alguna manera. Si mi hijo va en la calle y se porta mal, ¿a quién van a voltear a ver? A la madre, ¿verdad? Ay, ¿sigo aquí? ¿Sí me escucho? Amén. Amén, gracias. Amén. Amén. Ya volviste, hermanita. Me quedé trabada, ¿verdad? Si nuestros hijos, gracias hermanitos, van por la calle y de repente pues que ya se pelearon con Pedrito, con Juanita, ¿qué van a decir? ¿Quién es la mamá? Ah, mira, no, la mamá. No, pues si es que la mamá aquí, la mamá allá. No, hombre, pero nos hacen pasar lo que se conoce como vergüenza, ¿no? Deshonra, se oye mejor. Nos hacen pasar deshonra. Es lo mismo, nosotros somos hijos, tenemos que ser reflejo del Padre. Si nosotros andamos por ahí peleando, insultando, pecando, provocamos deshonra a nuestro Padre. Entonces el verdadero amor y respeto al Todopoderoso se demuestra en nuestra obediencia. Por amor a Él yo no robo, por amor a Él yo no adultero, por amor a Él trato bien a mi esposa, por amor a Él trato bien a mi esposo, por amor a Él trato bien a mis hijos, por amor a Él hacemos todo lo que Él nos diga. ¿Mande más? ¿Cómo limpio? ¿Eh? ¿Cómo limpio? Ah, como limpio. Mi mamita dice como limpio. Exacto. Entonces dice, los sacrificios solo son una forma de pago. No es propiamente el sacrificio, amados. Pero la obediencia es un acto de amor y entrega voluntaria. La obediencia muestra que nos importa lo que Elohim quiere y estamos dispuestos a seguir sus mandamientos. Bien, ya vamos a acabar, hermanitos. El último llamado, la porción de la Haftará sigue con Jeremías 8:3 en especial. Dice la palabra, en aquel tiempo Adonai sacará los huesos de los reyes de Judá y los huesos de sus príncipes y los huesos de los sacerdotes y los huesos de los profetas y los huesos de los moradores de Jerusalén fuera de sus sepulcros.
Y los esparcirá al sol y a la luna y a todos los ejércitos del cielo, a quienes amaron y a quienes sirvieron en pos de quienes anduvieron, a quienes preguntaron y ante quienes se postraron. No serán recogidos ni enterrados, serán como estiércol sobre la faz de la tierra. Esto es algo vergonzoso, hermanitos. Nosotros nos damos cuenta que los siervos del Eterno tuvieron una muerte digna. Prácticamente la mayoría durmió. Es decir, cuando nosotros vemos este tipo de muertes donde los huesos son arrojados o se encuentran situaciones, personas, vaya, en situaciones horribles, eso es un castigo, amados, porque el cuerpo, aunque si bien es cierto es una especie de envase donde el Creador sopla aliento para que nosotros seamos un alma viviente, el cuerpo merece un respeto grande aún después de morir. Entonces, en este caso, tan abominable había sido todos los pecados que cometían en tiempos de Jeremías, que inclusive el Eterno dijo que esparcirían todos sus huesos y los colocaría debajo de todo aquello que ellos sirvieron, como humillación. No serán recogidos ni enterrados, serán como estiércol sobre la faz de la tierra. Y ojo, esto se los estaba profetizando Jeremías. ¿Y qué les dijo? Y escogerán la muerte. ¿Qué es lo que nos dice Deuteronomio 30, 15, 17? He aquí yo pongo delante de ti la bendición o la maldición, la vida o la muerte. Y ellos escogieron la muerte. Esto es bien tremendo, amados, porque yo no sé ustedes, pero si a mí, pienso yo, obviamente solo el Creador sabe, porque Él sabe cómo nosotros pensamos conocernos, pero no nos conocemos. Pero si alguien viene y me dice, oye, escoge la bendición o la maldición, ¿qué escoges? Pues creo que todos por lógica, digamos por la bendición, ¿no? La obediencia. Pero aquí Jeremías les está diciendo que van a escoger la muerte. Y aún así el pueblo escogió la muerte. Bueno, sí, porque estaba escrito, ¿no? Pero me impacta, o sea, la ceguera tan grande que había. Y escogerán la muerte antes que la vida. Todo el resto que quede de esta mala generación. En todos los lugares a donde arrojé yo a los que queden, dice Adonai de los ejércitos. Les diré a sí mismo, así ha dicho Adonai, el que cae no se levanta, el que se desvía no vuelve a camino. Es decir, por lógica, si tú te caes, ¿qué vas a hacer? Te vas a levantar. Hermanita Lore, perdón, Amén, hermanita. se está entrecortando. Amén. Se está cortando, hermanita. Lore, te perdemos. A ver, espérenme. Déjenme conectar acá. Espérenme tantito. Ay. Es que saben que es mi computadora que ya no le funciona muy bien. Espérenme. ¿Me siguen? Ahí me escuchan bien, ¿verdad? Ya me perdieron. A ver, ahí. Ahí va, ya se cambia. Ahí va. Ah. Ahí está. Ya regresé. ¿Ya me escuchó? A ver, voy a poner pausa. ¿Sí me escuchó o no? Listo, hermanitos, perdón. Perdón. Ahí está. Ya me escucho ahora sí bien, ¿verdad? Amén. 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 Sí, ahora sí. Perdón, hermanitos. Fue el rapto, ya me estaba yendo. Ok, hermanitos. Ahí está. Perdónenme. Llévenos, hermanita, llévenos. Nada más de como que se entrecortó, ¿no? Adiós. Bueno, entonces, hermanitos, es bien grave esta parte donde justamente vemos que el pueblo escogería la muerte. O sea, tan empecinados estaban en no obedecer al Creador que ellos escogerían la muerte. Esto es bien tremendo. Porque inclusive dice Jeremías en el versículo 4, el que cae no se levanta. Es decir, como por lógica, si tú te caes, pues te vas a levantar. Silencio los micrófonos, hermanito. Por lógica, los que nos caemos, pues nos levantamos, ¿no? El que se desvía del camino no vuelve al camino, pues sí, es lo más lógico, es lo más común. Dice, ¿por qué es este pueblo, Jerusalén, rebelde con rebeldía perpetua? O sea, esto está, imagínense que, o sea, tener esta parte de rebeldía perpetua, es decir, la rebeldía la traen pero debajo de la piel.
Abrazaron el engaño y no han querido volverse. Escuché y oí. No hablan rectamente. No hay hombre que se arrepienta de su mal. Diciendo, ¿qué he hecho? Cada cual se volvió a su propia carrera, como caballo que arremete con ímpetu a la batalla. Aún la cigüeña del cielo conoce su tiempo, y la tórtola y la grulla y la golondrina guardan el tiempo de su venida. Pero mi pueblo no conoce el juicio de Adonai. ¿Cómo decís, nosotros somos sabios y la ley de Adonai está con nosotros? Vemos nuevamente, amados, algo que no le gusta al Creador, algo que Él nos ha permitido. Él nos permite conocer su carácter a través de la Escritura. Si algo vemos que Él aborrece es alguien que se cree autosuficiente. Alguien que se cree que su sabiduría o que se gana las cosas por su inteligencia, por su sabiduría, por su riqueza, es algo que al Eterno no le agrada. Entonces, cuando nosotros, por eso platicábamos la vez pasada, orar sin cesar, orar en todo momento, ¿por qué? Porque de esa manera nosotros vamos tomando conciencia que todo, hasta el hecho de que yo esté aquí hablando, mi pañuelito de la cabeza, mis manos, el agua que ahorita le pedí de favor a mamá, todo viene de Él. Y que si Él quiere el día de mañana nos lo quita. Entonces, cuando nosotros somos conscientes de ello, porque una cosa es decir, sí, yo lo sé, pero otra cosa es cómo actúas. Porque cuando decimos, sí, yo sé que todo viene de Adonai, Él es el dueño del oro y de la plata, oye, te tienes que circuncidar, no tengo dinero. O sea, a eso voy, lo decimos, pero no actuamos como si realmente supiéramos, o lo creyéramos más bien, creo que es la palabra adecuada. Entonces, a veces subestimamos toda esta situación del poder del Creador. Y termino con esto, hermanitos, y de verdad que ahora me duele mucho en mi corazón, pero sé que así va a ser, amados. La palabra menciona, ¿no?, que es necesario, pues vaya, que tanto trigo como cizaña vayamos creciendo juntos. Cuidémonos de no ser cizaña, ¿verdad? Definitivamente nadie está exento. ¿Qué nos va a llevar? ¿Qué nos va a llevar a no perdernos del camino? Tener a tus dos testigos. ¿Quiénes son? Lo que dice Isaías, a la ley y al testimonio. Quien no te hable conforme a ellos que no les ha amanecido. Alguien que te hable de la ley, de la Torá, pero haya desechado a Yeshua, que lo baje simplemente como un mensajero, o que lo baje como, pues no es Elohim, pero pues sí tiene naturaleza divina, vaya, tantas cosas que ya vemos que pasa, pues no le ha amanecido. Y quien te hable solamente de Yeshua, pero deseche las ordenanzas, pues tampoco le ha amanecido. Si tú tienes a los dos testigos, es decir, primeramente a Yeshua, amados, que sabemos que es la piedra angular, es la piedra de tropiezo, todos nos vamos a confrontar entre todos por Yeshua, porque Él es la piedra que fue de tropiezo para todos. Pero la palabra lo dice en Apocalipsis, que abracemos lo que se nos ha dado. No dice que lo que se nos dará, lo que ya se nos ha dado, nuestro primer amor. Y lamentablemente muchos están abandonando a Yeshua. Y están queriéndonos hacer sentir como que aquellos que decimos que Yeshua es Adonai, pues estamos en idolatría y pues que eso es una idea grecorromana, ¿no? Yeshua es nuestra piedra angular, amados, y la piedra de tropiezo, y es por ello que todos nos peleamos por causa de Yeshua. Sin embargo, el Eterno dice, habla así ha dicho Adonai, los cuerpos de los hombres muertos caerán. Termina así nuestra porción de la Haftará. No es casualidad que termine así, amados, y previo a iniciar un año, donde todos nos estamos peleando para ver quién tiene la verdad, para ver quién tiene más conocimiento, para ver quién está en lo absoluto. Los cuerpos de los hombres muertos caerán como estiércol sobre la faz del campo y como manojo tras el segador que no hay quien los recoja. El conocimiento de Elohim es la gloria del hombre, así ha dicho Adonai.
No se exalte el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se exalte el valiente, ni el rico se exalte en sus riquezas. Mas exáltese en esto el que se hubiese de exaltar, en entenderme y conocerme, que yo soy Adonai, que hago misericordia y juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Adonai. Nos estamos enfocando mucho, amados, propiamente en la... No, ojo, no digo que esté mal, porque no quiero que se malinterprete tampoco decir, bueno, entonces pues hago o celebro pesa cuando sea, porque lo importante es que lo obedezca. No, 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 no. Es importante, sin embargo, a veces perdemos el foco de, como vuelvo y repito, muchos ponían el foco, volviendo a la porción de la parashá, Tzav, en la ofrenda, propiamente la ofrenda. Y no ese es el objetivo, la ofrenda. El objetivo es obediencia. Y es lo mismo aquí. Muchos nos estamos enfocando, no que es un día antes, no que es un día después, no que es sin luna, que es con luna, que no, que aquí, que allá, que tú no tienes derecho y tú sí, que legalmente aquí, ¿Y qué tal estamos en la obediencia? Todos. ¿Cómo estamos con nuestra santificación día a día? Porque nos estamos enfocando en lo que vemos. Pero ¿cómo estamos acercándonos al Padre en obediencia? No pongamos la confianza en lo que vemos, porque lo más fuerte y poderoso es aquello que no se ve. Todo es sombra de lo celestial, y lo que vemos fue con gloria cuanto más lo que no se ve. No confiemos en templos, en sacrificios, en ropas, en la sabiduría de los hombres, en nuestras riquezas, sino más bien estar practicando la misericordia, la bondad, la paciencia, la mansedumbre, la humildad, el amor al prójimo, a la viuda, al huérfano, al menesteroso, los hombres amables con sus esposas, las mujeres sujetas a su marido, la honestidad, la rectitud, el ser recto e íntegros, que eso es bien difícil. Eso valora más el Padre, más que sacrificios y ofrendas, amados. Pongamos nuestra vida, nuestra voluntad en manos del Creador, y sobre todo tengamos paciencia en su respuesta. Yo sé que a veces queremos las cosas en un instante, sin embargo, Él ve que tu corazón está dispuesto a obedecerlo, y Él dará su respuesta en su debido momento. Medita en la palabra. Dejemos de confiar en hombres, amados. Volvemos a caer en la misma práctica que hacíamos en las religiones. Si lo dice Lorena es así. No, léanlo, escudriñenlo. Si lo dice Juan es así. Ya ni siquiera escuchamos el mensaje, ya nada más damos like, porque es Lorena, porque es Edith, porque es Giseiri. Escuchen el mensaje que está dando. Sigamos velando en la Escritura, hermanitos. El adversario es padre de mentira, él siembra confusión, inclusive entre los hermanos. Él causa división. Todos vamos para el mismo rumbo, sin embargo, por distintas circunstancias, pues podemos llegar a desviarnos. Nadie está exento de decir de equivocarse, ni decir yo tengo la verdad absoluta o tú estás equivocado. No podemos hacer eso ya sería soberbia, y desde ahí estaríamos mal. Más bien pedirle al Padre que sea Él revelando, y Él revelará a su tiempo. Vuelvo y repito, puede tardar un día, una semana, un año, no sabemos, pero Él va a revelar y acomodar todo a su tiempo. Aprendamos a tener paciencia y sobre todo a ser obedientes. Tú siendo obediente, lo demás lo va acomodando el Creador. Él te va quitando el velo para que tú vayas entendiendo cosas que a lo mejor antes no entendías, porque así trabaja nuestro Padre. Amén. Pues esta es la porción, la porción de la Haftará de la Parashá 25 llamada Tzav.